Un momento porque estoy intentando subir la presentación y no sé por qué ahora no la veo. Entiendo que es... Sí, que es compartir pantalla, pero no me aparece como opción mi presentación de PowerPoint. Me lee otros documentos y no ese. Permíteme. Sí, está abierta. A ver si ahora me la lee. Ahora sí me la lee. Aquí está y le doy compartir. Perfecto, me gustaría saber si hay algún problema de sonido, si me escuchan bien, y si puedo comenzar de una vez. Ok, no veo ningún comentario al respecto, entonces perfecto. Entonces voy a comenzar. Y voy a darle aquí para compartir la pantalla completa. Pues primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Karina Velázquez. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Tengo ya algunos años trabajando con partidos políticos, con capacitación, sobre todo capacitación a los partidos políticos, y uno de los temas que me ha enamorado en esta capacitación a los partidos políticos, a los líderes jóvenes sobre todo de los partidos y a los funcionarios públicos en general, ha sido el enfoque de género. El enfoque de género, además, para mí, como mujer, no solo fue un descubrimiento, sino una manera de encontrarme y de hacer visible muchas de las diferencias que vivía a diario y que no tenía manera de dar explicación. Entonces, más allá de visiones políticas, el enfoque de género nos permite acercarnos a la realidad de una manera más amplia, más democrática, necesaria. Y por eso si se quiere un poco mi amor y mi entrega a trabajar políticas públicas desde el enfoque de género. Pero vamos a comenzar, porque además el tema es muy amplio y entiendo que tenemos solo 40 minutos. Entonces yo lo que hice fue condensar para darles, si se quiere, una introducción para aquellos que no conocen el tema y que no tienen mayor información al respecto, de en qué consiste el enfoque de género, en qué consiste la mirada de género, sobre todo para quienes se están formando como líderes políticos, quienes están ejerciendo su liderazgo o quienes están próximos a ser funcionarios públicos. El objetivo de este taller es precisamente acercarlos a la mirada de género, cómo se ve el mundo cuando nos colocamos los lentes de género y cómo con esos lentes, desde nuestro rol de líderes, de mujeres y hombres,
podemos generar grandes cambios. Podemos generar grandes cambios necesarios, podemos ser más empáticos, podemos acercarnos más a nuestra militancia. En definitiva, ser más democráticos. Y vamos a empezar con el concepto, con un concepto sencillo que yo encontré de enfoque de género. Antes de comenzar con el concepto, quería sobre todo hacer un inciso, y es que el enfoque de género, permítanme un segundo porque esto de hacer talleres en vivo con las mascotas puede generar algunos problemas. Pero lo cierto es que el enfoque de género se ha hecho para visibilizar a la mujer. Y yo quiero, siendo congruente con esto, dar visibilidad a una mujer que inspira nuestro trabajo, de aquellas mujeres y hombres que estamos casados con el enfoque de género, con esta posición de ver la vida con estos lentes más amplios. Y es haciendo honor y de dar un reconocimiento a Evangelina García Prince. Evangelina García Prince, que murió hace poco, fue una mujer, una luchadora política venezolana, socialdemócrata, que dedicó toda su vida a trabajar el enfoque de género además, para unirlo con las políticas públicas, para que los funcionarios públicos tuviésemos la oportunidad, los funcionarios públicos, los políticos, los líderes, de enriquecer nuestra visión. Y por eso, para ser congruente con el enfoque, yo quería hacer este reconocimiento a la señora Evangelina García Prince. Entonces vamos a comenzar con un concepto sencillo del enfoque de género. Y es un punto de vista a partir del cual se hacen visibles los fenómenos, la realidad, se visualizan se visualiza la realidad científica, académica, social o política, que tiene en cuenta las implicaciones y efectos, relaciones sociales de poder entre los géneros, masculino y femenino en un nivel, y hombres y mujeres en otro. Y ahora vamos a ver por qué esa diferenciación de masculino y femenino en un nivel y hombres y mujeres en otro. Un momento que no me pasa la lámina. A ver, ¿por qué? Ok. Hay un enfoque biológico que es el que ha privado históricamente y en el que hemos crecido todos, que ha generado unas dinámicas sociales y políticas. ¿En qué consiste este enfoque biológico? Son esas características físicas genéticamente asignadas y que tenemos hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, las hembras poseemos vagina, ovarios, etcétera, los machos, pene, testículos, etcétera. Según este enfoque, las diferencias biológicas suponen un comportamientos unívocos, perdón, que colocan a mujeres y hombres en espacios distintos. Y para ello tenemos montones de ejemplos. Y me gustaría que cuando escuchen el taller, si me están escuchando en este momento, piensen en esos comportamientos que biológicamente han sido asignados a las mujeres y a los hombres. Y por ejemplo, a mí, ¿qué se me ocurre ahorita? Pensar en que las mujeres somos amas de casa, porque sí, o sea, nos gustan las labores del hogar, las mujeres tejemos, las mujeres cocinamos, a las mujeres nos gusta atender a los familiares, las mujeres somos más dadas a comunicar nuestras emociones. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea así. Según este enfoque biológico, las mujeres somos así. Y esto no es necesariamente cierto. Frente a este enfoque biológico que nos coloca con estas determinadas características a las mujeres y que por el contrario a los hombres les asigna otras características que tienen que ver con la fuerza, están más enfocados a objetivos, pueden llegar a ser más productivos, pero también son más reservados en cuanto a transmitir sus emociones, solo por el hecho de haber nacido con un sexo determinado.
Ese es el enfoque biológico, ese es el enfoque que ha privado por mucho tiempo y que ha colocado a mujeres y a hombres en un espacio distinto. ¿Cuál es el enfoque de género? ¿Cuál es el enfoque que después de muchas luchas, de muchos estudios, sobre todo impulsados por mujeres, por grupos feministas, cuál es el enfoque que se acerca más a la realidad? El enfoque de género. ¿Por qué? Porque las mujeres, después de muchos estudios, se dieron cuenta que estas características que son asignadas a uno o a otro sexo son una construcción social, son unos códigos culturales, unas asignaciones que se nos han dado históricamente y que hemos heredado de generación en generación, pero que además, dependiendo de la cultura, van a ser distintas. Y entonces esto valida la idea que no tienen que ver precisamente con el sexo bajo el cual nacimos cada uno, ¿no? Estas características que ponen a hombres y a mujeres en espacios distintos, que están dadas por una construcción social, por unos códigos culturales, es lo que se llama el enfoque de género. Entonces, ¿cómo entramos a ver y analizar esas características? Es lo que nos hace tener una visión distinta. Y el cuadro que les pongo a continuación tiene que ver con los avances que se han dado al respecto. ¿Por qué? Porque una vez que las mujeres comenzaron a discutir, a pensar, a sentir incomodidad además por esa posición de subordinación frente a los hombres, porque si bien se habían dado si bien se dan y se reconocen algunos derechos, los derechos en la práctica no se veían, las mujeres no veíamos traducidos. Esos derechos, como el derecho a la igualdad, no los veíamos traducidos en las acciones de todos los días. Y un ejemplo sobre todo importante para la región. ¿Cuándo comienzan o cuándo comenzamos a votar las mujeres? Yo soy venezolana y en el caso de Venezuela, al igual que en el caso de Argentina, fue en 1947 cuando las mujeres, a pesar de ser reconocidas como ciudadanas, pudimos comenzar a votar. Son apenas 74 años de diferencia. Hace solo 74 años las mujeres, las ciudadanas, tenemos derecho al voto. Entonces, hay una carga histórica que pone a las mujeres a pensar, a meter la lupa en cuáles son los hechos que hacen que nos mantengamos subordinadas, subordinadas en lo económico, en lo educativo, subordinadas en la familia. Esa lupa de género es la que hace que las feministas principalmente comiencen a repensar y a teorizar por qué estamos en esta posición. En la lámina que tienen yo quise colocar cuáles son los avances que se dan. Y no es para ahondar mucho en esto, sino para que se vea, sobre todo porque hay muchos cuestionamientos frente al enfoque de género, incluso se hacen chistes frente al enfoque de género como si fuera un tema menor. Y desde hace mucho tiempo las organizaciones internacionales de mano de las mujeres y de hombres que han querido meter la lupa dentro de estas desigualdades, de estas grandes desigualdades que se dan y que se han dado entre hombres y mujeres, han venido realizando investigaciones, creando espacios para la discusión, creando leyes que sean impulsadas a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local, para que las mujeres tengamos espacios en los que los derechos no sean nominales, para que los derechos sean una realidad concreta y no un simple enunciado. Y ya voy además a desarrollar esto un poco más, pero quiero que quede claro que todo lo que se ha adelantado es porque muchas mujeres y hombres han estado elaborando
políticas, evaluando situaciones, evaluando sociológica y biológicamente para descartar y para crear lo que para muchos es una de las grandes teorías del último siglo, que es la teoría feminista, porque es la teoría que en realidad busca de manera democrática incluir a todas y a todos. Entonces, ¿qué es importante? Que el enfoque de género merece ser reconocido como un logro del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género pretende ver con lupa por qué las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el fundamento del sistema de relaciones de poder? La noción de género enfatiza el hecho de lo que conocemos como mujeres y hombres y además hace ver que no son realidades naturales. Los hombres y las mujeres naturalmente, por el sexo que tenemos, no nacemos con unas características de actitudes y comportamientos que naturalmente nos conducen a estar en determinados espacios. Hacer visible esto es el gran aporte del enfoque de género. Desde este modo, el concepto de género es en primer lugar un instrumento de análisis. Y aquí quiero un poco ir aterrizando porque la importancia de utilizar el género como un instrumento de análisis es lo que nos va a ayudar precisamente a ver las diferencias, a cómo superarlas, a ser más asertivos, a generar políticas públicas más incluyentes. Para hacer uso correcto de la categoría de género, debemos considerar aplicarla en consecución de dos objetivos simultáneos. Uno, la visibilización de las mujeres. Y dos, un sistema, en ver ese sistema simbólico, ese sistema de códigos culturales, algunos los identificamos como micromachismos, que están todos los días, que repetimos hombres y mujeres porque todos crecimos bajo en este suelo, en este ambiente con determinada cultura que hace que naturalicemos ciertos comportamientos. El objetivo de este enfoque de género es principalmente la igualdad, no solo de derecho, sino la igualdad de facto, la igualdad sustantiva. En definitiva, hacer valer un derecho humano, un principio constitucional. Y esto es importante resaltarlo porque como funcionarios públicos, porque como líderes, cuando hablamos de enfoque de género y buscamos solo la igualdad, lo que estamos es cumpliendo con mandatos constitucionales, porque en todas nuestras constituciones, en toda la región, se garantiza la igualdad, pero estamos garantizando la igualdad solamente de derecho, la igualdad sustantiva, la igualdad de hecho. Ahí tenemos una tarea importante que hacer. Y a través del enfoque de género, lo que se hace es poner la lupa en por qué esa igualdad no se traduce en el día a día, por qué esa igualdad de derecho no se ha concretado todavía en una igualdad sustantiva para todos y para todas. Y yo quiero precisamente ahora, para entrar en el ejercicio de lo que es la mirada de género, analizar con unos elementos básicos. Y aquí tengo un ejemplo que me gusta muchísimo. El ejemplo tiene que ver con un censo que se hizo en un país de Latinoamérica, que se hizo con enfoque de género, y aquí va un punto que también como funcionarios o como líderes tenemos que tomar en cuenta, que cuando vamos a recoger información, cuando vamos a hacer diagnósticos de nuestras comunidades, de nuestros países, el diferencial de género, la categoría de género es importantísima.
creo que ya incluso estuve leyendo y creo que para Argentina ustedes el año que viene van a tener un censo y supongo, además por todos los avances que han tenido precisamente en la materia, que la categoría género va a estar allí. Pero entonces yo quiero que ustedes vean, y sobre todo para el caso de lo local, lo importante que es ver la diferencia en cualquier diagnóstico de cómo se vive la realidad, siendo mujer o siendo hombre. En el ejemplo que tenemos enfrente, lo que se quiso estudiar fueron las razones de no asistencia de mujeres y hombres a un centro educativo. Es decir, se está midiendo escolarización. Y cierto es que además que la educación es un derecho básico consagrado en la mayoría de las constituciones, y para hablar de la región, en todas las constituciones de la región. Entonces, vamos a mirar con enfoque de género, con los lentes de género, qué nos muestra. Y tenemos en el siguiente estudio, pues, mujeres y hombres, ¿cuáles son las razones de no asistencia a un centro de escolarización? Pues la edad que terminaron sus estudios, muchos dijeron que la falta de recursos económicos, el fracaso escolar, otros aducen las razones al trabajo, temor a los maestros, enfermedad o discapacidad. Y aquí yo quise resaltar una que me llamó poderosamente la atención por la gran diferencia entre hombres y mujeres. Y son los quehaceres del hogar. En número y en proporción. Para el caso de las mujeres, en número, 101.332 mujeres no asisten a un centro de escolarización, un centro de estudios, por los quehaceres del hogar. La diferencia es abismal en cuanto a los hombres. Solo 3.406 hombres aducen que la razón por la cual no asisten tiene que ver con los quehaceres del hogar. Como segundo dato importante, la familia no lo permite. La familia no lo permite y allí pueden haber muchas razones. Por el cuidado a la familia, porque quizás haya familias que todavía no dejen que las niñas asistan a algunos centros. Quizás allí detrás de eso hay mucha más información. Pero para utilizarla específicamente ahorita, para el ejercicio de mirar, y de mirar con enfoque de género, que llama poderosamente la atención que los quehaceres del hogar están dejando a buena parte de la población femenina sin escolarización. Los quehaceres del hogar, lo familiar, lo privado. En el caso de los hombres, y precisamente para hacer el ejercicio de mirar cuál es la causa mayor por la que los hombres no asisten, y la que yo puedo encontrar aquí es por razones de trabajo. Pero también, y si seguimos mirando, en la cifra por la que los hombres dicen que no en la razón de no asistencia, otra de las razones de no asistencia en las que ellos expresan no estar interesados, también es mucho más alta que la de las mujeres. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Uno, que laboralmente, ciertamente, pues los hombres están en un espacio laboral, o los hombres jóvenes, además porque esta encuesta responde a jóvenes, creo que es, si mal no recuerdo, entre los 16 y los 25 años, que están dejando de estudiar por razones laborales. A muchos les interesa seguir estudiando, a otros no, como lo podemos ver allí. Pero en el caso de las mujeres, es que los quehaceres del hogar son una carga tan grande que no permiten que la mujer esté en el espacio público, y en el espacio público formándose.
¿qué me dice esto a mí? ¿Qué me dice esto a mí como líder, como funcionario? Pues que allí hay una tarea que hacer. Entonces allí hay una tarea que hacer frente a unas diferencias importantes. ¿Cuáles son los elementos a analizar? Todos parten de las mismas condiciones de inicio. Si pudiésemos decir que todos parten de la misma condición de inicio, ¿en qué sentido? En que la ley garantiza la educación básica para todos los ciudadanos. Me estoy apegando al ejemplo que tenemos. Entonces podemos decir ciertamente, sí, la ley garantiza la educación básica para todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Partimos de la misma base. Segundo, ¿cuáles son las condiciones reales valorativas asociadas a las diferencias de género que limitan las posibilidades de lograr los resultados? Pues ¿cuáles son? Que los quehaceres del hogar, la carga del hogar está siendo dejada en buena parte en manos de las mujeres. Seguimos además mirando en estas diferencias. Estas cifras tienen que ver con el nivel nacional y con el área urbana y rural. Y en el área urbana tenemos prácticamente la misma diferencia, es decir, que área urbana puede que el área rural, estas cifras están en otro anexo, y que sin diferencia sin diferencia de estrato socioeconómico, las mujeres están permaneciendo en las casas sin escolarizarse por los quehaceres del hogar. Ojo, estas son cosas que se nos pueden ocurrir y allí pueden haber muchas más razones detrás de esto, pero lo cierto es que como formulador de políticas públicas yo tengo que ver esto. ¿Por qué? Porque si bien hay una igualdad de derechos, todos parten de la misma condición, hay una igualdad, esa igualdad de derechos no se está traduciendo en la realidad. La igualdad se logra a través de un trato equivalente, que considera las diferencias y las desigualdades en su justa medida. Facilita el ejercicio del derecho, aun cuando sus aspiraciones, necesidades o intereses sean distintos. Ciertamente, como formulador de políticas públicas, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué puedo yo ver? ¿Qué me está diciendo a mí esta cifra? Pues una, que tengo que acercarme más a este conglomerado de mujeres que no asisten a un centro de escolarización, es decir, que no están accediendo a un derecho, al derecho que me garantiza la Constitución y que me garantizan las leyes, que no están ejerciendo un derecho, el derecho a la educación. Y no lo están ejerciendo, ¿por qué? Porque hay una carga social, porque hay una carga, escogida o no, que no me permite acceder al derecho. Y como político, como líder, como político, ¿qué quiero yo? Hacer cumplir y hacer valer ese derecho inicial. Ese derecho inicial, ¿cuál es en este caso? El derecho a la educación. El derecho a la educación no es solo una garantía, no es solo un enunciado, es un derecho que tiene que traducirse en resultados. Y por eso la educación básica, gratuita, sobre todo en el nivel, repito, la educación básica gratuita, es importantísima. Porque ¿qué queremos en los países en los que hemos acogido precisamente la educación básica y gratuita como un bienestar a nuestros ciudadanos? Bueno, que ese es el piso básico del cual todos los ciudadanos, ese es el piso básico garantizado por el Estado para todos los ciudadanos. Si deciden o no continuar con sus estudios, ejercer otras profesiones, eso es
Eso es una decisión del ciudadano precisamente, pero frente a esto, ¿cómo yo, como funcionario, cómo hago? O sea, cómo mi lupa en este diagnóstico me permite acercar al ciudadano, a la ciudadana, en este caso, al ejercicio pleno de sus derechos? Pensemos en eso. Eso es lo que me permite el enfoque de género precisamente. Entonces, bueno, si yo veo en este caso que las mujeres están siendo confinadas al espacio del hogar, ¿qué hago? Pues se me ocurre crear unas políticas que permitan que puedan estudiar por internet. Eso se dio en algunos casos y cuál fue la respuesta de las mujeres, que ciertamente agradecían el poder estudiar desde su casa, pero la carga del hogar seguía siendo la misma. Entonces, queriendo hacer y facilitar un derecho, y de nuevo por eso es que la lupa tiene que estar muy presente, yo puedo estar pues cargándole a las mujeres, y esto ya se ha estudiado y se ha visto y es otro tema, de la doble, triple y cuarta jornada de trabajo. Entonces, no estamos quitándole peso, ciertamente lo estamos facilitando y esa puede ser una forma, pero si yo estoy facilitando el acceso y estoy manteniendo a la mujer con su misma carga, en este caso del ejemplo, pueden haber otros, pues allí hay que ser más asertivo. Una de las propuestas que se veía, y lo pude además corroborar en unas comunidades, si ciertamente los quehaceres del hogar suponen una carga, allí hay hasta una oportunidad de negocio, una oportunidad de emprendimientos para que mujeres y hombres, y de nuevo manteniendo el enfoque y haciendo que el enfoque haga más rico nuestro diagnóstico, los quehaceres del hogar no pueden ser una carga que mantengan a mujeres y hombres alejados del espacio público, en el caso de las mujeres, alejados de la educación y de la posibilidad, además, de ser económicamente independientes. Aquí hay mucha tela que cortar detrás de un ejemplo tan simple como este. Hay mucha tela que cortar detrás de que la familia no permite, detrás de que los quehaceres del hogar suponen una carga. Y una carga que debe ser atendida, una carga que debe ser vista. ¿Cómo hacemos que los quehaceres del hogar no se conviertan en un peso que deje a las mujeres en un espacio privado, desprovistas a largo plazo, desprovistas de vida pública, de vida política y económicamente activa, que nos dejan vulnerables económicamente y que deja a la mujer a largo plazo a merced de que algún familiar pues dependa, algún familiar le ayude económicamente. Si son madres solteras, pues la situación es muchísimo más grave. Pues hay temas que se desprenden de de estas diferencias que se dan en lo cotidiano, que suponen una subordinación importante, que suponen una subordinación y que dejan a las mujeres precisamente en un espacio de no desarrollo, de falta de independencia, y que precisamente con el enfoque de género lo que queremos es mostrar esas diferencias para generar políticas públicas más asertivas. Frente a esto se toman medidas de acción positiva o discriminación inversa, que lo que busca precisamente es eliminar las desventajas. Pensemos entonces cuáles serían unas medidas de acción positivas que buscan eliminar estas desventajas que suponen esta realidad. Y
En el siguiente cuadro yo quiero seguir profundizando un poco en cómo dentro de la categoría género se pueden construir unas variables, cómo sigo ejercitando mi mirada de género para todos los problemas que yo pueda conseguir o que yo pueda ver dentro de mi comunidad, dentro del partido, dentro de mi organización. Las variables de género, la mirada de género, lo que busca es enriquecer mi visión de lo que es el mundo, enriquecer mi visión de por qué las cosas se dan como se dan. Esto de hablar solo con la computadora puede ser complejo. A mí me hubiese gustado que fuera más interactivo porque la idea es escuchar los problemas y ejercitar la mirada de género en conjunto. Ejercitar la mirada de género supone validar las posiciones de unos y de otras. Y el tema da para que cada día construyamos visiones nuevas, para que enriquezcamos nuestras visiones. Pero entonces aquí les tengo un ejemplo. Yo lamento, a ver, aquí la imagen quedó un poco pixelada, pero se lee. Y lo que quiero es ejercitar las preguntas con ustedes. Las variables de género en el ciclo de planeación. Y es una guía para identificar las variables de género. Entonces, ¿qué tenemos? Aspectos del proyecto, del problema, identificación o definición del problema que ustedes van a tratar. ¿Cuál es el sector? ¿Qué es lo que se va a abordar? Por ejemplo, y aquí lo pueden ver, gestión de agua, ordenamiento ecológico, como el que tuvimos anteriormente, que fue educación. ¿Cómo incluyo las variables de género en el problema? 1. Se diferencian las necesidades y las relaciones de mujeres y de hombres en el tema. ¿Cuál es el uso? ¿Es productivo, es doméstico, es laboral, es comunitario? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se vive ese problema desde la mirada de las mujeres y desde los hombres? ¿Qué hacen frente a este problema, frente a la situación? ¿Qué hacen hombres y mujeres? ¿Cuál es la relación que se establece frente a esto? ¿Qué capacidad tienen mujeres y hombres para formular demandas en relación al problema? Es decir, cómo entra en la agenda de las políticas públicas, cómo entra en la agenda del partido, cómo entra la discusión de los temas. ¿Tienen la misma capacidad las mujeres de la organización que los hombres para que uno de los temas que quieran tratar sean discutidos? ¿Tienen el mismo acceso a los espacios de poder hombres y mujeres para que sus temas sean incluidos en la agenda? Existe información desagregada por sexo para identificar el problema y ubicar el contexto. En el caso del ejemplo antes abordado, podemos ver lo importante que es ver las diferencias entre hombres y mujeres, cómo se vive el acceso a la educación entre hombres y mujeres, cómo se vive el acceso al poder, en este caso entre hombres y mujeres. Ustedes acaban de tener un gran adelanto y es el logro de la paridad. Frente a la paridad, incluso dentro de las mujeres hay como mucha discusión, pero está visto que de no ser impulsadas por leyes, pues muchas mujeres no accederían a espacios de poder. Se considera el contexto, las relaciones entre la esfera reproductiva, entiéndase trabajo doméstico, procreación, cuidado de la familia y comunitario, y la esfera productiva. Se está viendo esas diferencias, se están estudiando esas diferencias frente al problema que ustedes han escogido, en el que ustedes han pensado. La idea es hacerse preguntas, y hacerse preguntas siempre.
que diferencien y que hagan visible, y de nuevo lo repito, cómo se vive determinada situación desde el espacio de las mujeres y desde el espacio de los hombres, porque ciertamente se vive muy distinto. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer en torno a esto, y es escoger una situación y yo como mujer hacer una lista. ¿Cómo se vive determinada situación? ¿Cómo se vive el acceso a los espacios de poder en mi comunidad? Dígase, ¿cómo se vive el acceso a la salud en mi comunidad desde mi posición de mujer? ¿Cómo se vive la seguridad? ¿Qué significa ser mujer en mi comunidad en cuanto con respecto al sistema de seguridad? Y a su vez, una vez que, y esto lo pueden ejercitar con sus compañeros, que los hombres escriban lo mismo. ¿Cómo se vive los espacios, cómo se vive el tema de la seguridad desde la mirada de los hombres? Y después intercámbienlo. Si yo fuera hombre, ¿cómo me sentiría? ¿Me sentiría más seguro o no? Es cierto que hay, y en el tema de seguridad además es muy interesante, porque ciertamente los espacios de seguridad para las mujeres, o el tema de seguridad para las mujeres es complejo. Yo ahora mismo estoy en Ciudad de México, y en Ciudad de México se acaba de la alcalde de la ciudad acaba de generar una alerta de género, lo que ellos llaman una alerta de género. ¿En qué consiste una alerta de género? Pues en elevar las voces de los cuerpos ciudadanos, en alertar a los cuerpos ciudadanos, mejor dicho, porque las denuncias por acoso, por delitos que tienen que ver con el acoso sexual se han incrementado. Eso es una alerta de género. Y mi pregunta, sobre todo en este caso, es por qué el acoso es de mujeres a hombres o de hombres a mujeres. Las cifras hablan que la alerta de género responde al acoso de hombres a mujeres, y además es altísimo. Incluso se llegaron a separar, se llegaron en algún momento a que los vagones del metro, en los vagones, unos van a ser solo para mujeres, otros solo para hombres. Entonces sí hay una realidad que se vive distinto, y sí hay una realidad que hay que mirar con lupa, porque la cotidianidad ciertamente nos afecta de manera diferenciada. Pues aquí se mantiene, o sea, les dejo además el cuadro con las preguntas necesarias para mirar a la mujer y para mirar al hombre, con las preguntas necesarias para que el género nos diga qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para garantizar la igualdad de los ciudadanos. Cómo las variables de género juegan un rol importantísimo en la democracia, cómo las variables de género suponen ciertamente el acceso no a los derechos. Y quiero ahora, para ir concluyendo, tomar en cuenta primero una definición y luego las implicaciones de las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad de género como un conjunto y objetivo, como el conjunto y objetivo. Ya va un momentito que lo quiero leer específicamente. Las políticas de igualdad de género como el conjunto de principios, normas y objetivos formulados explícitamente a través de fórmulas legales y técnico-administrativas, sancionadas por el Estado, importantísimo, autoridades públicas dirigidas a la consecución de la igualdad de hecho y de derecho de mujeres y hombres. ¿Qué implican las políticas de género? Pues que el principio de igualdad tiene como principio además complementario política y jurídicamente el principio de no discriminación. Y
De hace algún tiempo para acá, yo he visto que en muchos países se han promulgado políticas de no discriminación y que incluso uno entra a locales o a oficinas públicas y puede ver que según el artículo tal, en este espacio no se discrimina por sexo, raza y otras condiciones. Y eso está muy bien, pero ¿qué estoy haciendo yo para que esa letra que está allí sea efectiva, para que no se quede solo en el cartel, para que no se quede solo en la ley? ¿Qué estoy haciendo además para que el no discriminar no sea solo el no la discriminación, sino para incluir al otro? ¿Qué estoy haciendo para sumar? ¿Qué estoy haciendo para que haya una población que no quede fuera? Y en este caso, ¿qué estoy haciendo yo mirando a través del género para incluir a las mujeres? Para incluir a las mujeres y para ver las diferencias que suponen que uno, mujeres y hombres, estemos en distintas posiciones económicas y sociales, que desafortunadamente han dejado por mucho tiempo a la mujer en un espacio de subordinación. No basta con la igualdad de derechos o igualdad nominal o de jure. La verdadera igualdad es la que se produce con los hechos. Y nuevamente, ¿qué estoy haciendo yo para eso? ¿Qué estoy haciendo yo como funcionario público? ¿Qué estoy haciendo yo como gobierno para que eso sea así? Para que haya una igualdad de trato y de resultado. Porque si bien tengo un derecho, el derecho nominalmente está muy bien, pero si el resultado no tiene congruencia con el derecho, pues hay un vacío que hay que atender. La igualdad de hecho o igualdad sustantiva puede exigir como parte de las políticas la aplicación de políticas de equidad mediante acciones afirmativas o medidas de acción positiva, medidas de discriminación inversa. No le tengamos miedo a las medidas de discriminación positiva. Beneficios como la educación desde el hogar, horas gratuitas en centros de cuidados comunitarios, sobre todo para las mujeres que muchas veces, y ya lo vimos en el ejemplo anterior, pues quedan confinadas al espacio privado por ser las encargadas biológicamente y económicamente, además el sistema funcionaba así, en una tarea en la que no hay ningún beneficio económico que la satisfaga. Entonces, eso es una política pública que está pendiente para las mujeres. A ver. Ok, además, para concluir, para redondear, ponerse los lentes de género solo crea funcionarios más democráticos, ciertamente. Cuando vemos la realidad, la riqueza de la realidad, de nuestras diferencias y de cómo vivimos cada uno los hechos que nos acontecen, pues el mundo es mucho más grande. Las posibilidades, tanto de problemas como de soluciones, se hacen cada vez más grandes. Se solventa una deuda con la ciudadanía, ciertamente. Hay unos ciudadanos y unas ciudadanas que no estamos viendo y que no estamos atendiendo. Que no estamos atendiendo porque necesitamos un enfoque más incluyente, un enfoque que sepa mirar las diferencias completas, y eso lo hace el enfoque de género. Ese es el que permite ver esas diferencias chiquitas, esas diferencias que van tanto en lo público como en lo privado. Otro aspecto importante es que revisemos, y esto ya es a nivel personal, si lo que hacemos es natural. Y un poco se hace, sobre todo para concluir esta petición, porque ciertamente son muchas las dudas que surgen con el enfoque de género. Y el enfoque de género además es un área, y el enfoque de género y el trabajo específicamente para hacer visible a las mujeres, el trabajo para exigir los derechos de las mujeres, es una materia en construcción. Entonces, cuando nos revisamos como ciudadanos, si lo que hacemos todos los días es natural o no,
estamos haciendo un ejercicio que nos va a permitir naturalizar el hecho de enfocarnos, el hecho de mantenernos atentos con nuestros lentes de enfoque de género a las diferencias y a las diferencias que se construyen o no. Las nuevas generaciones tienen además una forma fresca y maravillosa de acercarse precisamente a esto. ¿Por qué? Porque hay unos límites que se han ido moviendo y entonces ya no se queda en esa bipolaridad en la que crecimos muchos, en que las niñas juegan con muñecas y utilizan lazos rosados y vestidos rosaditos, y los niños juegan solo con pelotas, y a los niños no se les puede dar una muñeca porque, por favor, vamos a producir una crisis familiar, porque además eso va a atentar contra su escogencia sexual, con su preferencia, vamos a alterar su preferencia sexual si le damos a uno o a otro una pelota o una muñeca. Ya las nuevas generaciones no pasan por esta disyuntiva incómoda para nosotros, para los más adultos, incluso y para los que siguen escuchando esto en su casa, porque esto está normalizado y lo hacemos todos los días. Es importante revisar lo que hacemos y es importante identificar los micromachismos y las frases que nos decimos a diario, en las que vemos que estamos poniendo a mujeres y hombres en espacios que no necesariamente son los que corresponden. El género, por ser una construcción social, es modificable. Ninguna creencia que suponga que los individuos vivamos en situaciones límites es respetable. Ninguna creencia que suponga que las mujeres deben estar en un espacio y los hombres en otro, y cada uno mantenerse allí, incluso aun cuando esto supone la subordinación de uno por otro, pues esa es una creencia revisable, porque está atentando contra los derechos humanos. El reto como políticos es materializar los derechos humanos en acciones, estructuras y programas que supongan igualdad de oportunidades y respeto. Allí me disculpan la ortografía que veo que se comió y no corrigió en el último párrafo, pero lo cierto es que quiero cerrar precisamente con esto. El reto como políticos es materializar, es crear las estructuras, es crear los cambios que supongan una nueva realidad, que supongan generar oportunidades reales, y que precisamente esos grandes enunciados que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos que se garantizan a través de nuestras constituciones, se puedan traducir en acciones de todos los días, se puedan estructurar en políticas públicas que lleguen a todos y a todas. Este es principalmente y a grandes rasgos el objetivo del enfoque de género: ponerse lentes de género para ver las diferencias y reconocerlas, para elaborar políticas con equidad y para que la equidad nos ayude a trabajar en función de la igualdad y de alcanzar esos grandes objetivos que nos imponen y que nos imponen nuestras leyes, y que además han sido discutidos, ganados a pulso, que responden además al sistema democrático, y que en momentos cuando la democracia puede ser tan cuestionada, trabajar políticas públicas desde este enfoque puede ser precisamente pues una herramienta valiosísima para solventar una deuda que tenemos con los ciudadanos, con las ciudadanas, una deuda que tenemos con el sistema democrático, haciendo visibles los problemas de todos y de todas, y dando soluciones que respondan a los problemas de todos y de todas. No sé si
si la presentación ha sido muy atropellada, no tengo la retroalimentación para saberlo. El material está aquí, yo voy a hacer algunas correcciones a lo que les he mostrado, algunas correcciones, y además está incluida la bibliografía que usé, porque me gusta hacer el reconocimiento a las personas que han estado detrás de esto, que han trabajado muchísimo y que han puesto a nuestra generación a mirarse diferente, a mirarse de manera más democrática, de manera más incluyente. Pues me gustaría escuchar, leer algunas de las preguntas, de los comentarios. Yo sigo abierta sobre todo a discutir, a enriquecer el enfoque, a escuchar cómo se vive desde otras comunidades el ponerse o no estos lentes, que puede que muchas veces no sea muy sencillo. Pues aquí queda el material, yo estoy muy agradecida por la oportunidad y pues espero haber llenado las expectativas. Si no, igual quedo a disposición de ustedes para dar respuestas, para comentar, incluso para evaluar y para profundizar en algunos temas que el tiempo no lo permite y que quizá por yo querer abarcar mucho fui de manera atropellada con algunos temas que pueden ser muy interesantes y que son eh, de necesaria discusión para, para ser más democráticos y para ser más incluyentes. Entonces, esto fue todo y muchísimas gracias.